I want to introduce Borja Echevarria, who is Univision's head of digital strategy. He is the person that thinks of and forecasts the digital strategy that Univision is going to follow, as well as the strategy that's used in implementing news with digital. And with that, Borja, come on. Everybody give him a round of applause. Thank you. Thank you. I mean, we live in a bilingual city, and if you don't mind, we're going to move to Spanish. I mean, we will answer questions in English if you want. I think we improve a little bit in Spanish. So I'm going to introduce you, Delia Rodriguez. I'm not the important person here in the scenario. So when some months ago, I was offered to speak in this event about social media. I mean, I thought, I run digital for news at Univision. I'm really not a super expert. I mean, I could speak about anything, but I don't think I would be really giving something to the audience. And I thought, who can I bring to Miami that is really, really an expert, that I admire, that I think that is really doing something important, that maybe you don't know what she's doing, and that I think it's interesting that you look at her job. So here we have with us Delia Rodriguez. So Delia, she's the editor-in-chief of a project called Verne, like Julio Verne, that it's under El País. It was created under El País in Spain. She was, before Verne, she was the managing editor of the Huffington Post in Spanish language. Before the Huffington Post, she founded Ese Moda on Digital. That's a magazine that was created by Condé Nast and El País. And she was also in charge of writing about technology, and mostly about how technology and the internet is transforming the society, at a startup in Spain years ago that it was called Soy2. Delia, I will move to Spanish, if not I'm going to forget. Delia es autora de un libro que empezó a escribir allá por 2010. Yo creo que ella lleva pensando durante los últimos años en cómo se mueven las redes sociales, cómo se viralizan las historias, y creo que fue en 2012, 2013, publicó un libro que para mí es la gran referencia sobre la viralidad en español, que se llama Memecracia, los virales que nos gobiernan. Publicó ese libro. Y fundamentalmente Delia es una periodista, pero es una estudiosa de Internet, ¿no? Yo la veo casi como una intelectual de Internet, con la diferencia con muchos académicos, que es capaz de aterrizar las cosas y de toda la teoría convertirla en realidad. Hace menos de un año lanzó Verne, un proyecto que en solo 6 meses alcanzó los 6 millones de uniques dentro del país en solo 6 meses, y como decía, me parece probablemente el mayor fenómeno de uso de las redes sociales en español y de manejo de la viralidad, ¿no? Entonces, queríamos, antes de empezar la conversación, básicamente yo lo que voy a hacer es entrevistarla a ella, que como decía, tiene mucho más que decir que yo. Nos gustaría empezar con un vídeo, ¿no?, que sienta las bases sobre lo que vamos a hablar. Espero que funcione el vídeo, porque no va demasiado bien Internet. Y es un vídeo que tiene hoy en día 5,5 millones o 5.300.000 visionados en YouTube, que en solo 2 semanas tenía 4 millones, que es un vídeo que se hizo específicamente para ser viral. Los autores, cuando pensaron en esta idea, no fue el caso de un vídeo que se convierte en viral, sino que nace y se produce expresamente para ello y para tocar una de las claves de que algo sea viral, que son las emociones. Entonces voy a ver si funciona. Espera, no, espera. Ahí. A ver si.
Mira, a ver si toca el audio. Deseando que las cosas pasen rápido para poder dar una mágica sorpresa. Hace 2 años que salimos de España. Desde entonces no ha pasado un solo día que no hayamos soñado con volver a asistir a nuestras madres. Por fin vamos a regresar. Y hoy queremos regalar a todos los niños y a los que quedasen para luchar por el cambio la emoción de una madre cuando vuelve a abrazar a su hijo. We find happiness in walking on what the swag would free. It might not be a book that makes you happy or a guy above to see. Finds happiness in walking on and what the swag would free. Forever sets your soul on fire. Keep your heart at ease. No city in rolling. No city in rolling. No city. Desafortunadamente, nuestro billete es de ida y vuelta. Políticos, banqueros y empresarios especuladores han hecho que nuestro país no pueda darnos una oportunidad. Tenemos que volver a salir. Así que, a vosotros, que nos veráis el futuro, os dedicamos estas lágrimas tan amargas. Estaba recordando los momentos que te cuantos tú me diste y por qué ahora estoy aquí sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Y eso se llama movilidad exterior. Ya está, ¿no? Bueno, supongo que a unos cuantos se les habrán saltado las lágrimas, ¿no? Que es el efecto buscado, ¿no? de cuando se crea este video. Delia, si quieres explicar, ¿no? ¿Cómo fue y cuál es la idea detrás de esto? Bueno, este vídeo fue visto en son muy pocas horas por 4 millones de personas, todo el mundo lo vio, ¿no? Y además fue lanzado en un momento muy concreto, me parece un caso fabuloso, ¿no? Y nosotros cuando escribimos sobre ese vídeo, como periodistas, también nos afecta porque tiene la capacidad de arrastrar tantísima audiencia contigo, que bueno, es inseparable. Es decir, la gente que vio ese vídeo lo vio con nuestra noticia y lo compartió a través de nuestra noticia. Con lo cual, creo que es la clave de un
poco de lo que está pasando con el periodismo, ¿no? Es decir, cómo te puedes estar subiendo a esas tendencias, esos vídeos, esas olas que además bueno, ya no son tan inocentes ni tan, bueno, simplemente grabo a mi perro, lo subo en YouTube, hace algo gracioso y lo comparto. No, podemos estar hablando de gente muy joven que maneja muy bien las herramientas y que puede estar mandando un mensaje político. Como comentaba antes, tú empezaste a estudiar el fenómeno de la viralidad y evidentemente la conexión directa que tiene con las redes sociales ya hace unos años. ¿Puedes explicar un poco cuándo viste lo que venía, la dimensión de la ola en la que estamos metidos hoy en día? ¿Cuál es el proceso que te lleva a escribir un libro sobre eso y el que te lleva finalmente a montar todo un proyecto alrededor de la viralidad dentro de un medio tradicional? Bueno, todo esto viene de que yo como periodista ya no entendía los medios en los que trabajaba. Es decir, yo miraba la lista de lo más visto de los periódicos y no sabía por qué esas noticias estaban ahí. No entendía nada, porque en teoría, cuando todos nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo más visto de los periódicos? ¿Qué es lo que a la gente le gusta ver? Todos decimos, bueno, no, pues nos gustan las celebrities, nos gustan las historias cabrosas, pero no es exactamente así, no siempre es así. Y pensé que y además tenía la sensación de que cada vez menos noticias estaban acumulando más atención y que cada vez eran más importantes para el negocio. Es decir, cada vez dependemos más de esas pocas historias que son por las que está llegando a tu medio la mayoría de la gente, ¿no? A través de redes sociales. Y me puse a investigar, dije, aquí tiene que haber algo, o sea, quiero saber cuál es la teoría, quiero entender qué está pasando. Y me encontré con que había cosas muchísimo más interesantes y mucho más profundas de lo que pensamos. Fundamentalmente, o sea, si tuviera que resumir toda mi investigación y todo lo que he aprendido en estos años, ¿no? Con esta idea de acabar entendiendo lo que estaba pasando en nuestro oficio, yo diría que la viralidad y lo que se comparte en redes sociales depende de dos factores, ¿no? Uno es que ese algo tiene que provocarnos una emoción súper intensa, ¿no? Como en el caso de este vídeo que hemos visto. Además no vale con que sea una emoción como la tristeza, ¿no? Tiene que ser una tristeza muy profunda o tiene que tener un poco de indignación, ¿no? Un poco de que yo creo que es por lo que triunfó este vídeo, porque sacaba un poco ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de indignación de por qué nos estamos yendo. Pero también puede ser una historia muy alegre o una noticia súper sorprendente, o sea, cualquier emoción vale siempre que sea muy intensa. Y la segunda clave de lo que estaba pasando es que ese algo nos tiene que hacer pensar en los demás. Es decir, no vale con que te lo quedes para ti, ¿no? Es la típica historia que dices, se lo tengo que enseñar a mi familia, se lo tengo que enseñar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, tengo que ponerles este vídeo. Hay un autor que me gusta mucho, que se llama Matthew Lieberman. Él dice que los humanos somos DJs de la información, ¿no? Que cuando estamos pasándole un enlace a alguien, poniéndole un vídeo a alguien, lo que estamos haciendo es unificar sus emociones y trabajar con sus emociones, ¿no? Como los DJs cuando alteran a la gente, la suben, la bajan. Nosotros cuando le estamos mandando algo a alguien, cuando estamos usando la información con ellos, estamos trabajando con sus emociones, lo hacemos para algo, ¿no? Y además eso se siente y se consigue y se hace, es decir, el ambiente en esta sala pues ha cambiado antes y después de ver este vídeo, ¿no? Entonces esa idea de que todos somos un poco DJs de la información, de que los seres humanos tenemos la habilidad de modificar nuestro entorno y de cambiar al otro a través de la información, me parece súper interesante para los periodistas. No sé qué te parece, Borja, sí. Sí, claro, bueno, yo como tú he visto irrumpir esto en nuestra profesión, ¿no? Y en nuestros medios, este fenómeno, y cambiar totalmente nuestra manera de trabajar, ¿no? O sea, primero, cuando yo creo que es allá por 2000, no sé, cuando empieza a verse esto como algo real, quizá por 2007, 2008, incluso un poquito más tarde casi. Coincide con
o sea, con el subidón de las redes sociales, Sí. precisamente. Claro, cuando empezamos a ver eso, la primera reacción es el descontrol totalmente con lo que viene, ¿no? Los periodistas dejamos de controlar el mensaje, no sabemos por qué la gente comparte las cosas, no sabemos, como decías, por qué una historia acaba siendo lo más visto de tu medio. Hay una especie de, yo he visto en los últimos años y trabajando fundamentalmente en medios tradicionales, mucho pánico entre los periodistas tradicionales de haber perdido todo el control sobre la información, ¿no? Ya no dependía de ellos lo que la gente que leía, ya no dependía y empezaban a sorprenderse, incluso casi a negar como San Pedro esas noticias de sus medios que se colocaban ahí arriba. Después de esa etapa inicial de negación, viene una etapa de abrazar el fenómeno, pero abrazarla desde el desconocimiento. Casi me parece una etapa peor que la anterior, que es la de negación, ¿no? Porque a quien no entiende bien esto le lleva a tomar decisiones fundamentalmente basadas en intentar controlar ese mismo proceso, en esa dinámica loca en la que entraron los medios, y muchos medios siguen metidos ahí, de la obsesión por las páginas vistas, por generar tráfico de cualquier manera, por hacer slideshows de 45 fotos cuando no merece un tema más de 7 fotos, ¿no? Entonces, ante eso que venía, los medios tomaron esa decisión, en muchos casos impulsada por la parte del negocio, de los medios. Era un proceso de, no, necesitamos llegar hasta aquí en nuestras audiencias, bajaba la presión hacia las redacciones y las redacciones que no sabían lo que estaba pasando porque no entendían los nuevos medios, hacían lo que haga falta para llegar hasta ahí arriba, ¿no? Yo creo que muchos medios siguen atrapados en esa dinámica. Creo que algunos medios estamos intentando salir de esa dinámica, ¿no? Que requiere tener claras las ideas, empujar en la dirección en la que crees, entender el medio, ¿no? Leer libros como el que escribió Delia, ¿no? No funcionar solo con la intuición, ¿no? Intentar entender al ser humano y cómo funciona, ¿no? Intentar entender a la audiencia. A los periodistas, bueno, y a los periodistas que, como yo, venimos de la prensa escrita y de los periódicos, la audiencia nunca le importó demasiado. Creo que las televisiones son un poco diferentes, pero el periodista era bastante arrogante y daba por hecho que lo que publicaba se lo leían, y si no se lo leían le daba igual. Le importaba que se lo leyeran sus compañeros, pero todo este fenómeno ha venido a cambiar esto totalmente, ¿no? Y bueno, nos fuimos al lado extremo y ahora creo que estamos reculando e intentar ir a un mundo de sensatez periodística. En el camino muchos se han jugado su prestigio, se lo han cargado el prestigio, y si hay algo fácil de perder en el mundo de los medios es la reputación, y muy difícil de reconquistarla. Entonces, creo que es muy importante entender fenómenos como lo que está pasando para saber manejar las redes sociales, porque en cada post de Facebook, en cada tweet, en cómo pones una foto, te estás jugando el prestigio de tu medio, ¿no? Te preguntaba cómo fue el proceso que te lleva a montar Verne, que lo tengo puesto aquí en pantalla, ¿no? Como explicaba antes, Verne, que se define, no sé, pone, en otras épocas, exploradores, aventureros y escritores recorrían el mundo buscando lo asombroso. Hoy tenemos Internet. Explica un poco, ¿no?, la definición de Verne, qué es Verne y qué te llevó a crearlo y qué llevó a tu compañía a querer hacerlo. Sí.
Bueno, yo acabo mi investigación, acabo mi libro y siento que por fin entiendo más o menos todo lo que se puede entender, ¿no? Porque siempre hay un factor de todo esto que es inasumible. Es decir, si alguien entiende por qué le gusta a la audiencia y qué le gusta a la gente, pues tiene el secreto del bestseller, el secreto del candidato político más votado, el secreto del programa de televisión que va a triunfar. Y bueno, que yo sepa, todos nos equivocamos con todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, consigo entender lo que se puede saber de esos procesos y decido ponerlo en práctica. O sea, primero en el medio en el que estaba y después dentro del país creo que les propongo intentar crear un medio específicamente con contenido creado para ser compartido en redes sociales. Es decir, bueno, vamos a intentar encontrar nuestro modelo periodístico. Ya hay un montón de medios dedicados a la viralidad en todo el mundo, haciendo cosas increíbles. Pero bueno, vamos a ver cómo el viejo y gran periódico El País puede acercarse a este tipo de contenidos y así resolver un problema, ¿no? Porque al final es un problema práctico. O sea, vivimos de la publicidad y la publicidad se calcula con los clics que consigues. Entonces, bueno, necesitas esas historias, pero ¿cómo las haces? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de historias? ¿Cómo las eliges? ¿Cómo las tratas? Y decidimos crear Verne. Y nuestra inspiración es esa, bueno, ese lema que has leído, Borja. La emoción que elegimos, sí, podríamos haber elegido otras emociones, pero la que elegimos como centro de nuestra web fue el asombro. Es decir, nos pareció la más periodística y a la que nos queríamos referir. Es decir, no queríamos poner a la gente triste, no queríamos poner a la gente indignada, no queríamos ser simplemente una web de humor, aunque lo tenemos. Queríamos asombrar a los demás, ¿no? Y de ahí utilizar el nombre de un escritor y bueno, toda nuestra mitología alrededor del asombro, ¿no? Y decidimos además que tenía que ser una web con contenido reposado y de calidad. Es decir, solamente estamos 7 personas en la redacción, pero solamente publicamos 3, 4 temas por día, como mucho 5. Y muchos de nuestros temas son larguísimos. Hoy llevamos, bueno, lo estáis viendo en pantalla, son temas investigados y que bueno, no son los temas que podemos entender como un tema rápido, creado para redes sociales, sino todo lo contrario. Y además funcionan, es decir, esta historia pues ha sido muy compartida en Facebook hoy mismo, ¿no? Y ese era nuestro objetivo, es decir, llegar a la viralidad más complicada, es decir, asombrar a la gente, que eso les provoque ganas de ser más listos, de entender mejor las cosas, de compartir algo interesante con los otros. Y bueno, creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido un pequeño modelo distinto y que ha funcionado muy bien y que está siendo un éxito. Para quien no lo conozca, que quizá aquí es la mayoría, os recomiendo que le deis un repaso tranquilos luego, porque cuando hablamos de viralidad, esto está muy lejos de productos como BuzzFeed o de publicar historias de gatos, no tiene nada que ver. Y recuerdo, yo trabajaba en El País entonces, cuando se empezó a hablar de este proyecto, Delia estaba en el Huffington Post, y recuerdo la obsesión que teníamos de vender la idea como algo de calidad, ¿no? Por 2 razones fundamentalmente. Uno, porque creíamos y creemos en la calidad como concepto general en los medios que hemos trabajado. 2, porque para traspasar el muro en un medio tradicional con una cultura muy fuerte periodística e intentarles vender una idea de viralidad en el año 2013, cualquier idea de viralidad sonaba a gatos, les sonaba a gatos, ¿no? Y para atravesar ese muro casi sobreactuábamos con la idea de calidad, ¿no? Yo me fui del País, me gustaría saber, no estaba allí cuando se lanzó Verne, cómo fue el recibimiento de un medio así que venía a romper los modelos tradicionales, cómo fue el recibimiento en una redacción con una cultura muy fuerte y cómo después de un año
¿eso ha cambiado? ¿Se ha modificado? Yo creo que existe en general y en los periodistas en particular muchos prejuicios hacia los medios sociales, hacia lo que viene de medios sociales, hacia el concepto de viralidad. Es decir, le dices la palabra viralidad a un periodista y se le ponen, por lo menos en España, y se le ponen los pelos totalmente de punta, ¿no? Inmediatamente empieza a pensar cosas horribles y ya no te mira de la misma manera. Y bueno, fue complicado demostrar, primero, que se podían escribir historias virales sobre cualquier tipo de tema. Es decir, es cierto que sobreactuamos al principio, es decir, nos pusimos tremendamente serios. Hemos hecho muchísimos temas de política, de economía, de política internacional, de temas tremendamente serios, pero que hemos conseguido de alguna manera, por el enfoque, por la narrativa, por lo que sea, que la gente los comparta y que funcionen, ¿no? Entonces, cuando la gente de la redacción y el equipo directivo empezó a ver que eso era posible, se relajaron muchísimo. Es decir, anda, se puede conseguir que la gente lea un análisis tremendo sobre el tema que estuviéramos tratando en ese momento. Entonces, hubo una primera etapa de resistencia, y que yo entiendo porque es común, o sea, a muchísima gente le pasa cuando hablamos de estos temas, y después una etapa en la que ya todo el mundo se fue relajando, y nosotros también, ¿no? Ya nos sentimos más libres de tratar incluso los gatos o incluso los temas más ligeros, ¿no? Seguimos sin hacerlo demasiado, pero ya lo podemos hacer de vez en cuando. Y sobre todo se ha producido un cierto cambio cultural, ¿no? en el periódico. La gente tiende a escribir historias un poco con nuestro estilo, ¿no? Hemos conseguido contagiarles un poco de nuestra forma de hacer las cosas. Y luego también se ha producido un cambio muy interesante, es que en España han florecido los medios parecidos a Verne, ¿no? Y los pequeños medios de información viral, cada uno con su estilo, no todos con nuestra historia y con nuestro afán por el asombro y por los temas largos y por este tipo de historias, pero sí que creo que hemos creado un precedente interesante, creo que hemos influido. No, yo, dos comentarios al hilo de lo que dices. Respecto al florecimiento, ¿no? Estamos en un momento, ¿no? Yo vi todo el proceso de pensamiento alrededor de esto, pero ahora de repente todo el mundo quiere hacer esto, ¿no? En el caso de España y en otros sitios, de una manera muy exagerada, después de ver el éxito en audiencia que tuvo este proyecto, que, como decía antes, en 6 meses, 6 millones de uniques. Eso es, bueno, quienes trabajáis en medios sabéis lo que cuesta conseguir 6 millones de uniques, y este medio lo consiguió solo en 6 meses, manejando las redes sociales con este tipo de temas. A partir de entonces he visto nacer muchos medios muy malos, muy malos. Creo que para hacer esto bien hace falta mucho talento. No vale con decir quiero ser viral, no vale con decir quiero tener mis historias distribuyéndose por redes sociales, no vale con hacer listas, ¿no? Creo que llegar, como decía Delia, a la sensibilidad y a las emociones de la gente es una tarea que requiere mucha profundidad y mucho pensamiento en el proceso, ¿no? A mí lo que me parece muy, muy útil, y voy a seguir, pero antes de que me olvide la pregunta que te voy a hacer, porque te voy a hacer una pregunta que veo que siempre te hace todo el mundo, que es ¿cuál es el proceso para dar con las historias? Ahora me contestas, te la hago antes de acabar porque si no me olvido. A mí lo que me parece muy interesante de este modelo es el efecto de cambio cultural que puede provocar en un entorno, en una redacción, ¿no? Cómo la gente empieza a ver que las historias se pueden contar de otras maneras, que existen otros formatos, que puedes abrir mucho más la mente a introducir voces de fuera, voces de las redes, a mezclar tu propia capacidad de análisis como periodista, pero meter las voces que están en las redes dentro de tus propias historias, ¿no? Y ver cómo eso poco a poco
va produciendo algo tan complicado y tan necesario en los medios de hoy en día como es un cambio cultural, como entender el mundo de Internet de otra manera, me parece un efecto muy beneficioso. Me recuerda un poco a la experiencia con los blogs hace unos años. Yo en épocas pasadas, en redacciones, yo utilicé mucho los blogs para dar entrada a periodistas tradicionales hacia el mundo de Internet, aprovechándome en muchas ocasiones de sus egos, ¿no? Llegar a una redacción donde todo el mundo trabajaba para un periódico, es decir, para 56 páginas al día, y donde los límites temáticos eran enormes, ¿no? Tú publicabas lo que cabía, ¿no? Y si no cabía, o no contabas las historias o ni se te ocurría mirar a ciertas historias. Para mí hace 5 o 6 años o más atrás, utilizar los blogs y darle blogs a gente con talento para contar historias y para que no estuvieran constreñidos por el espacio y por el tiempo, fue un efecto fantástico de cambio cultural, ¿no? Yo recuerdo en la redacción de, ¿no? Y como miles de ejemplos, en la redacción del País en el año 2010, la crítica de arquitectura del periódico escribía una historia al mes, y los lectores del País no volvían a leerla hasta el mes siguiente. Porque era buena, porque tenía ganas de hacer cosas, le dimos un blog y empezó a escribir 2 o 3 historias a la semana. Tenía material, capacidad, espacio para contar eso. Como el caso de arquitectura, pasó con la comida, pasó con las bicicletas urbanas, pasó con la moda, pasó con la política y pasó con la demografía. Parte de la estrategia del cambio cultural era ensanchar la temática, darle espacio a la gente que tenía talento. Eso no significaba que todo el mundo podía tener un blog, pero hicimos como un curation de quién. Lo que pasa es que dentro de esa redacción la gente empezó a ver el éxito de los colegas que se movían al mundo de Internet, su impacto en las redes sociales. Y entonces querían, y pasamos de una época en la que había que convencer a la gente para que produjera contenidos para Internet, a una época en la que te pedían tener un espacio en Internet. Llegaron las redes sociales y eso lo multiplicó, por la facilidad que tenían, lo multiplicó por millones, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de transformación cultural en modelos como Verne, en el uso de las redes sociales, me parecen increíbles. Hoy en día, bueno, yo me moví a trabajar a una televisión, a Univisión, hace un año, que es un animal totalmente distinto al de un periódico, tanto culturalmente como en el proceso de creación de contenidos, como en cómo son los periodistas, cómo es la gente. Y pienso que lo que va a romper y lo que está rompiendo las barreras de transformación digital, a diferencia de los blogs, a diferencia de otras cosas, son las redes sociales, ¿no? Creo que el periodista de televisión tiene mucha facilidad y mucha tendencia a exponerse en público, mucho más que el de otros medios, ¿no? Para mí, que es uno de los grandes desafíos en esta etapa en Univisión, aparte de cambiar el tipo de contenidos, de subir la calidad al proyecto, uno de los grandes desafíos es cómo integrar a la redacción tradicional en el flujo digital. Me parece que el camino es por las redes sociales, ¿no? Y la pregunta que te había hecho, por eso la he hecho, porque me olvido. Vale, bueno, quería continuar un poco lo que decías, Borja, sobre los periodistas en las redes sociales. Hay algo súper ancestral en la imagen y en el vídeo. Es decir, cuando algo se mueve le prestamos atención pues porque
Pues porque puede ser peligroso, porque puede comernos, porque está cambiando el entorno, pues porque necesitamos esa información, ¿no? Cuando una persona está hablando a cámara, también, es decir, lo primero que reconocemos cuando nacemos es la cara de la madre. Es decir, estamos programados para hacerle caso al vídeo y a las personas que nos hablan, ¿no? Entonces, la potencia en redes sociales que puede tener la gente que trabaja, los periodistas que trabajan en televisión, son tremendos, ¿no? Porque todo esto es un círculo. A proyectos como Verne, 3/4 partes del tráfico nos llegan por redes sociales, pero esa no es la única vía, ¿no? También es cómo devolvemos y cómo cerramos el círculo. Y luego, sobre lo que me preguntabas de cómo elegimos las historias, hemos llegado ya a un momento en el que parece que... Perdona, lo pregunto, digo, porque para los que no estéis viendo Verne, muchas de las historias están desconectadas de la realidad. Algunas historias son una vuelta a cosas que están pasando en Internet, pero muchas historias te preguntas de dónde sale esta idea en este momento, ¿no? Sí. A ver, muchas veces, o sea, por supuesto utilizamos técnicas periodísticas, es decir, eso que hemos hecho siempre, que tú has hecho tanto, Borja, de coger la actualidad y encontrar un enfoque transversal, ver cómo se puede contar esa misma historia con un ángulo nuevo, de una forma distinta, eso lo seguimos conservando, porque precisamente es esa originalidad en el punto de vista lo que hace que tu historia brille por encima del resto. Es decir, que estés tú viendo el timeline de Twitter y decidas pinchar en esa historia sí y en el resto no. Sí. Y hay parte de todo eso. Y luego también hay una parte de iba a decir intuición, pero es una intuición profesional, es decir, es el tipo de intuición que se desarrolla cuando llevas muchos años haciendo tu oficio, ¿no? Que sabes, no sé, me imagino que si eres diseñador sabes por qué este dibujo funciona y este no. O si eres periodista, si esta historia está bien o está mal, de un vistazo, ¿no? Sin entrar a profundidades. Entonces, esa intuición ya la tenemos desarrollada y pensamos, después de tantos años, pensando qué historias son capaces de emocionar a la gente, es decir, qué les puede sorprender, qué les puede provocar algún tipo de emoción. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Ivonne González. Estuve tomando notas sobre lo que ustedes estaban aportando y una de las palabras que se me quedó fue evocar emociones. Entendí que somos catalistas del cambio cuando decidimos colocar algo para que sea viral. Ahora, esto de nosotros que tenemos intereses en cambios sociales como los que afectan a Venezuela, Latinoamérica en sí, Egipto, Siria, y decidimos crear algo como Verne, ¿no? Entonces tú dices que tú publicas hasta 4 o 3, ¿cómo se dice? Artículos, ¿no? Llenos de contenido. ¿Cómo nos podemos asegurar que ese contenido sea en verdad leído por personas que aparte de nosotros, que seríamos la gente común, pero la élite que pueda hacer que en verdad impactemos y causemos cambios? ¿Entiendes? A ver, yo creo que la élite usa Twitter, usa Facebook, les llegan las noticias y si no lo hacen directamente, sí que los medios lo cubrimos y ellos leen los medios. Es decir, la crisis de los refugiados ha tenido un antes y un después de la publicación del niño, de la foto terrible del niño muerto en la playa, que la vieron, la vio todo el mundo, la vieron los que tomaban las decisiones y hubo un cambio, hubo un antes y un después, y fue porque esa foto se hizo viral. O sea, las fotos icónicas. O sea, una foto icónica en el sentido tradicional del término es prácticamente lo mismo que una foto viral, ¿no? Son distintas formas de llamar al mismo fenómeno, algo que te despierta una emoción intensa y que no puedes dejar de enseñar a los otros y de compartir con los otros. Entonces, las historias, si son lo suficientemente impactantes, acaban llegando a los que toman los cambios. Y yo veo que cada vez más decisiones se toman impactadas por contenidos virales, ¿no? Y los contenidos virales los hace todo el mundo, los hace ISIS,
los hacen los fotógrafos de guerra y los hacen activistas como los del el vídeo que hemos visto en el principio, ¿no? Yo pregunto, te pregunto yo, si no preguntan. Me gustaría que contaras algún caso o los casos de mayor éxito que habéis tenido en Verne en cuanto a audiencia, ¿no? ¿Cuáles son esos dos casos que de verdad estallaron y por qué, ¿no? El caso de más audiencia de Verne es una historia, bueno, ha sido la historia más vista en el periódico El País este año. Es decir, creo que consiguió 2 millones de páginas vistas. Tuvo un alcance en Facebook de 7 millones de personas. Es decir, en España todo el mundo vio esa historia. Un usuario de Facebook, nombre normal, llevaba en su móvil un vídeo de un presentador de un programa de televisión nocturno muy famoso en España, de Pablo Motos, que bueno, hablaba de la famosa charla TED, del accidente en el río Hudson, el piloto explicando 3 cosas que aprendí de la vida mientras estrellaba mi avión, ¿no? Y entonces él lo parafraseaba y hablaba de eso. Eso ocurrió ese programa se emitió hace 3 años en España, ¿no? Entonces este hombre dijo, ay, este vídeo me encanta, hay un montón de cosas en internet de tonterías, pero a mí me gusta mucho este vídeo y lo quiero subir, ¿no? Y lo subió a su Facebook. Entonces fue muy curioso porque ese vídeo empezó a hacerse viral entre sus amigos, entre la gente a la que conocía, y justo la misma semana en la que ocurrió el accidente de Germanwings, el accidente de aviación, con lo cual se despegó. Es decir, la gente empezó a llegarle ese vídeo que se estaba empezando a hacer viral y justo el momento adecuado hizo que ese vídeo fuera compartidísimo. Nosotros vimos la historia antes que nadie y la contamos así. Hicimos el premonitorio vídeo de Pablo Motos sobre el accidente de Germanwings. Yo he visto pocos fenómenos de tráfico, de repercusión como este, ¿no? Íbamos a la calle, salíamos a comer y la gente estaba hablando de esa noticia de Verne, la gente estaba hablando de ese vídeo. Y es fabuloso, o sea, es fabuloso verlo, es increíble ver cómo todo el mundo llega a través de Facebook, ¿no? Lo mucho que nos gusta Twitter a todos y lo importante que es Facebook. Y luego cómo te afecta como medio, ¿no? Cómo tu tráfico nunca vuelve a ser el mismo después de eso. Bueno, yo creo que entre la... hay una pregunta. Para los dos, ¿cuál es el proceso de verificación de un video noticioso que alguien subió a YouTube tomado con el móvil, ¿no? Cuando, por ejemplo, captaron algo noticioso, ¿qué proceso siguen ustedes? Bastante, intentamos que sea lo más riguroso posible. Es decir, primero no tenemos prisa. Es decir, no tenemos ninguna prisa hasta que no hemos contactado con la persona o comprobado que eso es real de alguna forma. Incluso a veces desconfiamos. Es decir, hace un par de meses encontramos una historia de un emigrante subsahariano que había llegado a España y que estaba contando a través de fotos de Instagram, pues aquí estoy cruzando el desierto del Sáhara a pie, ¿no? Y sacándose sus selfies y subiéndolos a Instagram. Entonces nosotros hablamos con él y le mandamos mails y nos dijo, no, sí, bueno, esto, claro, sí, soy mengano, esta es mi historia, lo hago por esto y por esto. Y no nos lo creíamos. Seguimos investigando y al final descubrimos que era una campaña para una película, ¿no? Era una campaña de publicidad. Entonces, estamos bastante orgullosos en Verne de tirar de la verificación hasta el final, ¿no? Y de no creernos tampoco ni siquiera lo que nos dicen, porque muchas veces la verificación se basa en un mail rápido, en un medio de comunicación, oye, ¿quién eres? Dime 2 cosas sobre ti o dame una declaración sobre esto. Y por mi parte, creo que se resume, y por ir acabando, en un proceso muy tradicional,
el proceso de verificación, básicamente, ¿no? Creo que puedes utilizar un montón de herramientas para ir haciendo una primera capa, ¿no? Por descartar, pero creo que el punto final en el que tú le das al clic y publicas, ese pasa por un proceso, bueno, muy clásico de verificación y una premisa fundamental: ante la duda no publicas. O sea, si no lo tienes al 100, o sea, con un 99% de posibilidades de acierto, no publicas. Al menos esa es mi filosofía. Si hay un 1% de margen de error, no publicas. Entonces, Sí, bueno. periodismo, ¿no? Al final es algo bastante sencillo y bastante difícil. Bueno, pues nada, vamos terminando. Que la gente, muchas gracias a todos y nada. Gracias.